La meiosis consiste en dos divisiones nucleares sucesivas, designadas convencionalmente meiosis 1 y meiosis 2. En forma general, en la meiosis 1 se aparean y luego se separan los cromosomas homólogos. En la meiosis 2 se separan las cromátidas de cada homólogo. A continuación, describiremos la meiosis en una célula en la que el número diploide es 6, n igual a 3. 3 de los 6 cromosomas provienen de un progenitor y 3 del otro. A cada cromosoma de un progenitor le corresponde un cromosoma homólogo del otro progenitor. Durante la interfase previa de la meiosis, los cromosomas se duplican, de modo que al comienzo de la meiosis, cada cromosoma consiste en dos cromátidas hermanas idénticas. La primera de las dos divisiones nucleares de la meiosis se desarrolla a través de las etapas de profase, metafase, anafase y telofase. A todas ellas se les designa con 1 para indicar que son subetapas de la meiosis 1. Al comienzo de la meiosis 1, en la profase 1, la cromatina se condensa y los cromosomas se hacen visibles con el microscopio óptico. Los microtúbulos del huso se organizan y se pueden observar cómo salen radialmente de los polos de la célula. Durante esta fase desaparece el nucleolo y la envoltura nuclear y, lo más importante, se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos y el entrecruzamiento. A medida que avanza la profase, los homólogos de cada par comienzan a separarse entre sí, excepto en las regiones de entrecruzamiento. Aquí, en los puntos de entrecruzamiento o quiasma, los homólogos permanecen en íntima asociación hasta el fin de la profase. Aunque los cromosomas homólogos se han separado ligeramente al final de la profase 1, aún continúan apareados. Si se tiene presente un punto importante, que los cromosomas homólogos están dispuestos en pares en esta fase de la meiosis, resulta fácil recordar todos los acontecimientos siguientes. En la metafase 1, los pares homólogos, 3 pares en este ejemplo, se alinean en el plano ecuatorial de la célula, a diferencia de la metafase de la mitosis, en la que los cromosomas duplicados se disponen en el plano ecuatorial sin apareamiento de los homólogos. La región del centrómero de cada homólogo se ha duplicado hacia el fin de la metafase, y las fibras del huso se han asociado con los cinetocoros. En una célula animal están presentes, además, centríolos y ásteres. Durante la anafase 1, los homólogos, cada uno formado por dos cromátidas hermanas, se separan como si fueran tironeados por las fibras del huso unidas a los cinetocoros. Sin embargo, las dos cromátidas hermanas de cada homólogo no se separan como ocurre en la mitosis, sino que permanecen juntas. Al final de la primera división meiótica, en la telofase 1, los cromosomas homólogos se han movido hacia los polos. Cada grupo de cromosomas contiene ahora solo la mitad del número de cromosomas del núcleo original. Además, estos cromosomas pueden ser diferentes de cualquiera de los que estaban presentes en la célula original, debido a los intercambios que ocurrieron durante el entrecruzamiento. Dependiendo de la especie, pueden formarse o no nuevas envolturas nucleares, y la citocinesis puede ocurrir o no. En algunas células animales, pero no en todas, los centríolos también se dividen en esta fase. La meiosis, sin embargo, no termina aquí. Aunque se han formado dos núcleos haploides, cada núcleo contiene el doble de la cantidad haploide de material hereditario. ¿Por qué? Porque cada cromosoma está formado por dos cromátidas. La meiosis 2 se parece a la mitosis, excepto que no está precedida por la duplicación del material cromosómico. Puede haber una interfase corta, durante la cual los cromosomas se desenrollan parcialmente, pero en muchas especies la meiosis pasa de la telofase 1 directamente a la profase 2. Al comienzo de la segunda división meiótica, si los cromosomas están dispersos, se condensan nuevamente. Recordemos que en este ejemplo hay 3 cromosomas en cada núcleo, el número haploide, y cada uno está formando aún por 2 cromátides que se mantienen unidas en la región del centrómero. Durante la profase 2, las envolturas nucleares se desintegran y comienzan a aparecer nuevas fibras del huso. Durante la metafase 2, los 3 pares de cromátidas de cada núcleo se ordenan en plano ecuatorial,
las fibras del huso se asocian una vez más con los cinetocoros y desde los polos se extienden otras fibras del huso. En la anafase 2, al igual que en la anafase de la mitosis, las cromátidas hermanas se separan una de otra. Cada cromátida, que ahora puede ser llamada cromosoma, se mueve hacia uno de los polos. Durante la telofase 2, los microtúbulos del huso desaparecen y se forma una envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas. Ahora hay 4 núcleos en total, cada uno de los cuales contiene el número haploide de cromosomas. Ocurre entonces la división del citoplasma, que es la citocinesis, del mismo modo que después de la mitosis. Así, a partir de una célula dotada de 6 cromosomas, 3 pares de homólogos, se llega a 4 células, cada una de las cuales tiene 3 cromosomas, uno de cada par de homólogos. El número de cromosomas, entonces, se ha reducido de diploide a haploide. Además del entrecruzamiento, durante la meiosis se produce otro hecho que también da lugar a la recombinación del material genético de los dos progenitores. Los cromosomas homólogos se distribuyen al azar entre las 4 células hijas haploides. Recordemos que cada miembro de cada par de homólogos derivó de uno de los dos progenitores de ese organismo. De esta manera, el que uno de las dos gametas contenga un cromosoma procedente de su madre o el cromosoma homólogo que derivó de su padre, depende exclusivamente del azar. Esto hace que los núcleos haploides producidos por la meiosis contengan nuevas combinaciones de cromosomas.